Y toca el turno ahora a Karen Isabel Juárez Rodríguez, quien ya debe estar por aquí. Ya Sí. está. Isabel, muy bien. Pues adelante, te presentas por favor y nos cuentas quién es tu asesor de proyectos. Adelante. Claro que sí, espero que me escuchen bien y les voy a compartir mi pantalla. Si no pueden verla, pues me avisan, ¿de acuerdo? Solamente regálenme un segundo y me podrían decir si pueden verla. Sí. Se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Isabel Juárez, prefiero que me digan Isabel solamente, y mi asesor fue el maestro Juan José, el mismo que fue asesor de mi compañero José, ¿de acuerdo? Pero bueno, me presento brevemente, de pronto para tratar de aterrizarnos en mi realidad, porque eso es algo como bien importante. De pronto cada uno de nosotros tiene como un perfil muy definido y bastante diferente, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, yo soy licenciada en Letras Hispánicas y en este momento me encuentro laborando en la unidad de multimedia instruccional del CUCBA, de donde mismo es José Luis y también mi compañera Verónica que estuvo en la mañana, ¿de acuerdo? Y digamos que mis intereses o posiblemente aventurándome en mi línea de investigación, me interesan mucho este material didáctico que se puede emplear desde luego en el diseño y en este proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces sí, vamos a empezar. Pues bueno, el contenido es simplemente alusivo desde luego por los puntos que vamos a pasar y vamos a recorrer, ¿de acuerdo? Ok. El título es bien complicado porque el título nos debe de decir por dónde vamos a caminar o el camino que vamos a recorrer. ¿De acuerdo? Entonces, de pronto aterrizar un título que contenga los elementos necesarios que se van a contemplar en la investigación no estaría fácil. Muy por el contrario, es bastante complicado. Yo creo que todos aquí sabemos de qué estamos hablando. El título tentativo, desde luego, es el diseño instruccional requerido para la elaboración de material audiovisual utilizado en el diplomado de neurobiología de la epilepsia. Vamos a ir paso a paso, no es tan apresurado esto, ¿de acuerdo? Este es el título tentativo. Todo a partir de ahora es tentativo y modificable. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con un poco de antecedentes para aterrizar esta realidad. El diplomado de neurobiología de la epilepsia se tiene tentado que dure 12 semanas, es decir, aproximadamente 3 meses, y está avalado desde luego por el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUCBA, y el capítulo mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia, es decir, CAMELESI. Esto, desde luego, va a estar ofertado por el Departamento de Biología Celular y Molecular. Aquí pongo el nombre de la doctora Frida Villalpando Vargas, porque ella digamos que es mi puente, porque yo estoy totalmente ajena, como lo pueden suponer, de la neurociencia y la neurobiología, desde luego, mi perfil no es ese, pero ella es mi puente, ella es quien me está brindando toda la información necesaria de este diplomado que desde luego está en construcción. La plataforma en la que se pretende desarrollar este diplomado es la plataforma de Moodle del CUBA. Desde luego no es una decisión que yo haya tomado, sino una decisión por parte de los investigadores, diseñadores de este diplomado. ¿Por qué? Porque se cree que es, digamos, la plataforma más robusta y desde luego porque es del CUPA. Esto significa que, digamos, ya tiene como cierta validez y ya está tratado porque ya tiene un largo recorrido empleándose este tipo de plataformas, ¿de acuerdo? Entonces, esta decisión no es mía, así se contempló desde el principio. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ok, no importa, ahí está. Las generalidades de la organización, pues bueno, no profundizo demasiado porque José Luis ya me hizo parte del trabajo en cuestiones del centro universitario. ¿Por qué? Porque desde luego está focalizado en, digamos, estas disciplinas biológicas y agropecuarias, aunque tampoco debemos de dejar de lado estas carreras que son pues, relativamente jóvenes, como lo es agronegocios o como lo es ciencia de los alimentos. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que ese es el perfil
que se tiene a este centro universitario, ¿de acuerdo? Por otra parte, y no quiero dejar de lado algo bien importante y por eso lo puse aquí. Sus instalaciones del CUPA, digamos centrales, están en Zapopan, Jalisco, México. Les pido por favor que no pierdan de vista este detalle porque más adelante va a ser bien importante. Por otro lado está CAMELESI. El CAMELESI o el capítulo mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia, digamos que tiene la visión, por un lado, académica, es decir, formar personas interesadas en el tema, desde luego, de la neurobiología, de la neurociencia, y también, digamos, darle cierta difusión a todas estas investigaciones que ya se dan, ¿de acuerdo? Y que están ahí presentes. ¿Para qué? Se preguntarán. Hay muchas respuestas para ese para qué, pero lo que a mí me interesa en específico es el asunto de derribar hasta cierto punto ciertos sintagmas, digamos, no tan positivos en el asunto de la condición de la epilepsia, ¿de acuerdo? De pronto todavía tenemos nociones un poco ochenteras, por llamarlas de alguna manera, respecto a esta condición, y los avances han sido muchísimos, ¿de acuerdo? Entonces, y sus instalaciones centrales están en Ciudad de México, desde luego, México. No pierdan esto de vista, por favor. La problemática, como lo hemos visto durante todo el día, es complicada, es bastante complicada. Entonces surge la pregunta de cuál sería el diseño instruccional requerido para la elaboración de material audiovisual utilizado en el diplomado virtual. ¿De acuerdo? Aquí haré una pequeña pausa, un pequeño paréntesis. Hasta este momento yo les he contado qué es el diplomado más o menos y les he contado quién lo va a avalar. Pero entonces, ¿qué es lo que yo pretendo hacer? Al principio yo les mencionaba que a mí me interesan estos instrumentos didácticos en el proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, para el desarrollo de este diplomado es necesario contar con material audiovisual. ¿Pero qué tipo de material audiovisual? Digamos que, en términos prácticos, dentro de ciertas prácticas de laboratorio o técnicas de laboratorio, se realizan en laboratorios con insumos y con instrumentos bien específicos, ¿de acuerdo? Entonces, para la construcción de este diplomado es necesario este tipo de material. ¿Por qué? Porque está dentro de los objetivos de este diplomado. Y, por favor, no pierdan de vista el asunto de las dos sedes geográficamente diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, cierro mi pequeño paréntesis y continúo. ¿Cuál sería ese diseño instruccional requerido para la elaboración de este tipo de material audiovisual? ¿De acuerdo? Entonces, viene el planteamiento y la justificación de aparentemente este problema. Yo propongo tres. Por una parte está el uso de material audiovisual como herramienta en el proceso de aprendizaje, visto desde luego como un recurso de acompañamiento para el alumno. Hace un momento mencionaba el asunto de los laboratorios, los insumos, las herramientas, todos estos aparatos. Hasta donde a mí me informaron, todo este tipo de procesos son bastante costosos, ¿de acuerdo? Entonces, de pronto, así me lo explicaron a mí y así se los explico a ustedes. De pronto, insumos pequeñísimos, de muestras pequeñísimas, resultan muy costosas. Entonces, digamos que llegar a ese punto no es tarea fácil. Necesitas ser especialista, practicante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, necesitas situaciones bien específicas. Entonces, aquí está el asunto de ese material audiovisual que desde luego va a acompañar al diploma. Por otra parte, está el acercamiento a diversas técnicas de laboratorio en materia de neurobiología de la epilepsia por medio de material audiovisual, como ya se los mencionaba hace un momento. Y por otra parte está, no menos importante desde luego, pero que de pronto dejamos de lado, es la creación de espacios virtuales para crear una sólida comunidad científica en el proceso de aprendizaje de la neurobiología de la epilepsia. Aquí volveré a hacer otro paréntesis. ¿Por qué pasa esto? Porque digamos que este diplomado pretende que, o el objetivo de este diplomado desde luego, es acercar a estas personas
y que, digamos, el perfil mínimo, digamos, a nivel académico de escolaridad, sea el pregrado, desde luego, y que ya estén, digamos, que ya estén en la maestría, en el doctorado, etcétera. ¿Por qué? Porque se trata de una actualización respecto a esta situación, ¿de acuerdo? Entonces, ese es más o menos como el perfil. Y cierro el pequeño paréntesis que hice. Luego está el asunto de la retrospectiva del problema, ¿de acuerdo? Está el asunto del material audiovisual que es necesario. Se considera desde luego que el uso del material audiovisual, en este caso video, en un entorno educativo, pensar desde luego en un aula, resulta provechoso y benéfico. Desde luego los resultados pueden ser positivos o pueden ser negativos, pero aunque los resultados pudiesen ser negativos, aún así son provechosos porque muestran un antecedente y a partir de eso podemos sacar otro tipo de formulaciones, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es plantear 3 puntos, simplemente los pongo ahí, pero desde luego pues, requieren un poquito más de trabajo. Es el asunto de los objetivos, la plataforma y el material de producción. Con material de producción me refiero tanto al ecosistema, es decir, el laboratorio en sí, como por ejemplo el uso de cámaras, de edición, etc. Recuerdan que al principio yo les dije que estaba en UMI, es decir, en la unidad de multimedia instruccional. Pues digamos que cuento con esas herramientas necesarias para el material de producción y desde luego ir a los laboratorios a hacer este tipo de material, en el supuesto desde luego. Y por otra parte está simplemente lo tanteo, más no lo formulo y lo cimiento como tal. Esto es algo bien importante. Es el asunto de que el video no puede ser visto quizá simplemente como un material unidireccional, es decir, yo me siento, veo el video, aprendo lo que tengo que aprender, se da o no se da el proceso de aprendizaje y continúo en este proceso del diplomado, por llamarlo de alguna manera. Revisé varios trabajos, desde luego no se los planteo todos, pero sí pueden encontrarlos en el ensayo que realicé. Y en este se encuentran, digamos que desde luego ya hay personas que lo han realizado y esto es algo muy importante en el estado del arte, y es el asunto de que incluso los videos pueden llegar a ser interactivos y pueden llegar a tener actividades, ¿de acuerdo? Es decir, no es simplemente estar ahí mientras se realiza la técnica de laboratorio, sino que incluso, tal vez, es posible aplicar una actividad a este tipo de materiales. Ok, entonces pensemos en el enunciado o quizá el planteamiento de este problema y yo propongo el siguiente. Y es el desarrollo del diplomado virtual de neurobiología de la epilepsia con duración de 3 meses, ofertado por CUPA y Camilesi con este material audiovisual, mismo que plantea las técnicas de laboratorio empleadas en el estudio de la neurobiología. Entonces aquí traté de poner todas estas piececitas que he ido diciendo, porque me gusta pensar quizá tal vez que la investigación es eso, es un rompecabezas que tú vas acomodando todas esas piezas hasta que te dé un resultado. Puede ser óptimo o no puede ser óptimo, pero siempre va a ser provechoso, ¿de acuerdo? Entonces aquí traté de poner todas estas piececitas, todos estos elementos que hasta el momento tengo, porque no ha pasado tanto tiempo. Entonces los elementos que tengo, aquí los propongo. Entonces, a partir de todas estas piececitas que tengo, se plantea este posible marco teórico, partiendo desde luego con la pregunta, y de la pregunta sale el tema próximo desde luego, y entonces sí, pienso en estas teorías que posiblemente pueden cimentar este trabajo. En un primer momento, pensé en las teorías de nivel de aprendizaje o teorías del aprendizaje propuestas por Robert Gardner. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Aquí hago una breve flechita, en el que, bueno, el asunto de los niveles de aprendizaje es ir de lo menos a lo más, ¿de acuerdo? Entonces, justamente así es este proceso, al menos lo que plantea la teoría de los niveles de aprendizaje. Entonces pensé que quizá este podría llegar a ser el cimiento de esta investigación. ¿Por qué? Porque justamente el diplomado va de menos a más en este proceso, ¿de acuerdo? Pero quedan 2 asuntos pendientes, que es el asunto de ELAVA,
que es, digamos, estas partecitas de aquí, las bases teóricas, la interacción con un ABA, el diseño adecuado desde luego del ABA y los componentes para la interacción con este ABA. Desde luego aquí propongo solamente un par de conceptos propuestos y vistos en mis materias que cursé durante este primer semestre, y por otro lado está el asunto del diseño instruccional para material audiovisual, y en este caso tomo el trabajo también visto durante el semestre de Richard Meyer, que es el asunto de la teoría del aprendizaje multimedia. Y aquí simplemente propongo ciertos puntos que se retoman en esta teoría, es decir, para construir un material multimedia, es decir, en este caso audiovisual, que pueda llegar a tener todos estos elementos, desde luego ya comprobados por Richard Meyer, pues se encuentran en esta teoría. Les repito, estas teorías simplemente son tentativas y desde luego fueron las que vi en el semestre porque las estuvimos trabajando de esta manera. Entonces las rescaté esas piececillas de todo el rompecabezas para hacer este enunciado. ¿De acuerdo? Finalmente, pero no menos importante, porque a partir de eso nació todo lo que les estoy presentando, están las referencias bibliográficas. Para llegar aquí, desde luego, tuve que revisar varios artículos, por no decir bastantillos. ¿Por qué? Porque en un primer momento yo pensaba en los MOOCs, ¿de acuerdo? Entonces yo pensaba en esta situación educativa, pero mi asesor me hacía saber y me decía, Isabel, es que tu diplomado no es un MOOC de entrada, porque un MOOC tiende a pensarse que pues es autogestivo, es autónomo, tú vas a tu tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso no, el diplomado no tiene ese pensamiento, no tiene esa percepción, no tiene ese diseño instruccional para acabar pronto. Entonces, una vez que recorrí ciertas consultas respecto al MOOC, entonces ya me aterricé un poco más en este material, que en realidad es el objeto que yo quisiera, pues sí, digamos, conformar, crear, etcétera, que es el asunto del material audiovisual y desde luego cómo se ha ido implementando este asunto del material audiovisual en ciertos panoramas. Solamente voy a regresar ligeramente. No tardaré ni 2 segundos. Aquí está. Que es el asunto de los objetivos, la plataforma que se utiliza y el material de producción. A partir de eso yo revisé el material y me di cuenta, volveré a hacer un paréntesis brevemente, y es el asunto de que el material que yo alcancé a revisar, se utiliza este tipo de material audiovisual para situaciones de matemáticas o de ingeniería o de desarrollo de software, ¿de acuerdo? Como tal material, digamos, enfocado a la biología, a la neurociencia y tal, no encontré hasta el momento, pero he de aceptar que el material que busqué fue en español. No he buscado material en inglés y esa es una deuda pendiente para mí. Antes de concluir, quiero resaltar la virtud. Al principio yo les mencionaba el asunto de la geografía. Camelesi está en Ciudad de México, Cucba está en Guadalajara, en nuestra perla tapatía. La virtud de este asunto, o que se oferta este tipo de diplomados y que desde luego ofrece el ABA y los ambientes virtuales de aprendizaje, es justamente desarrollar este tipo de diplomados, en específico para mí, de material audiovisual, que se exponga y que pueda llegar a más personas y no solamente aquellas que pues se puedan mover a Ciudad de México o que se puedan mover a Guadalajara, etcétera, sino que quizá llegar a conformar realmente este ecosistema que hace un año, por situaciones que todos ya conocemos, se empezaron a derrumbar, ¿de acuerdo? Y entonces nos dimos cuenta que efectivamente tenemos carencias y necesitamos resolverlas, pero se trata de construir nuevos ambientes. Entonces creo que esa es una de las grandes virtudes que se puede llegar a presentar. No sé, vi que llegó un mensaje y bueno, aquí está el asunto de las referencias
Y solamente me restaría agradecerles por su atención y desde luego los comentarios que me puedan hacer. Ya estoy preparada para ayudarlos, ¿de acuerdo? Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Muy concreta tu presentación. Y pues bueno, vamos a ceder el uso de la voz a tus lectores, que son la maestra Lisa Mayela Rodríguez Jiménez, a quien invitaría a hacer sus comentarios primero, y posteriormente a la maestra Elba Patricia, perdón, a la doctora Elba Patricia Latorre Rojo. Adelante, Mayela. Hola, buenas tardes. Isabel, muchas felicidades. Eres de primero y tu trabajo está muy completo y la verdad es que es un tema muy interesante. El proyecto que abordas, bueno, como ya lo mencioné, es muy interesante, te felicito y creo que vas por muy buen camino. Creo que tienes muy claro lo que quieres, qué es lo que vas a llevar a cabo y solo tengo unos comentarios como para ampliar el contenido de tu trabajo. Mencionabas, lo que no me quedó así como que muy claro es qué tipo de herramientas vas a hacer, o sea, ¿son para laboratorios nada más o son herramientas en general? Las técnicas de laboratorio, todos los procesos que se realizan en el laboratorio y por otra parte, que es lo que a mí me interesa, es el asunto de crear este tipo de material, desde luego audiovisual, grabando y explicando estas técnicas de laboratorio que se realizan. O sea, es como la clase teórica en el material audiovisual. Sí, podríamos llamarlo de alguna manera. Ah, ok. Entonces sería interesante, bueno, que lo integres también en tu trabajo, que lo aclares un poquito más, porque a mí sí me quedó duda entre si ibas a hacer material audiovisual para presentar como una clase o una cuestión teórica, o ya trabajar un proceso con una aplicación diseñada para un laboratorio, ¿sale? Y eso es en la parte de la justificación. Y, por ejemplo, en el marco teórico, abona muy bien en cuanto a lo que es la metodología de aprendizaje y el diseño instruccional, pero te recomiendo agregar más en cuestión técnica, porque pues, el material audiovisual estás usando herramientas tecnológicas. Entonces, sí escuché que revisaste ya algunas aplicaciones, ¿verdad? Entonces sería integrarlo nada más para que el contenido esté más completo, ¿sale? Y bueno, tu pregunta de investigación, la verdad es que sí me parece muy clara y es muy interesante el tema porque, bueno, ya como comentario final entendemos que la pandemia nos ha obligado a movernos hacia el ambiente virtual, pero sí es muy complicado el aprendizaje por estos medios. Entonces, sí es necesario que haya un diseño instruccional de los diplomados que son especiales para los ambientes de aprendizaje virtuales. Y bueno, de mi parte sería todo y te felicito. Todo muy bien. Muchas gracias, Mayela. A continuación, la doctora Patía Latorre, la escuchamos. Gracias, Pau. Isabel, pues primero que nada, felicidades por tu participación en este coloquio. Estás en primer semestre y ya tienes un avance. Esto ya augura que tu trabajo va a seguir caminando con mucha seguridad y con un fin que ya lo tienes desde ahorita muy marcado. Te voy a hacer algunos comentarios sin la certeza de que todos sean muy pertinentes, ¿sí? Tú vas a decidir qué tomas y qué dejas al comentarlos con tu asesor de proyecto. Ahorita con tu presentación, Isabel, me diste más claridad que con lo que yo leí en tu documento. Sin embargo, desde el inicio me hace mucho ruido el que hables de un diseño instruccional para la elaboración del material. Con lo que te escuché ahorita, yo diría que eso es lineamientos para el diseño de del material audiovisual, pero no un diseño instruccional porque un diseño instruccional es algo muy específico y es para un curso.
no para elaborar un material, ¿sí? Eso de entrada a mí me hizo mucho ruido y ahorita con lo que tú comentaste, me inclino más a que sean lineamientos para el diseño de ese material, que también es muy, muy preciso lo que tú quieres hacer. Quieres que ese material audiovisual apoye con ciertas características el desarrollo del diplomado que estás mencionando, que también me llama la atención que sea en el CUCBA y no en el CUCS, pero eso ya es otra cosa que no nos compete en este momento, ¿ok? En los apartados que te marcan en la rúbrica, para cubrir la competencia que también se establece ahí, te hablan de antecedentes, planteamiento y marco teórico. Pero la competencia es que tú logres delimitar una problemática a partir de una investigación que haces y del estado del arte que tú lograste reunir. Me llama la atención que no tengas en ese estado del arte qué otros programas del CUCBA se apoyan ya con video educativo o qué otros documentos o investigaciones tú encontraste sobre el uso del video educativo como apoyo en programas de este tipo o en programas educativos en general de esta dimensión, que son diplomados que requieren la práctica en laboratorio. Eso es lo que para mí hace muy rico tu trabajo. No es un material didáctico audiovisual común y corriente, pudiéramos decir. Es algo muy sui generis, porque lo que tú estás pidiendo es que no se vayan a los laboratorios a ver las prácticas, sino de que tú se las puedas mostrar. Tú no. En el diplomado se les puedan mostrar mediante un video, pero ese video tú lo haces muy específico, que pueda tener actividades con interacción, que pueda tener, a mí ahorita se me ocurrían muchas cosas, o sea, el material tiene que tener un objetivo, tiene que tener actividades, tiene que tener congruencia con la unidad en que se está trabajando, bla, bla, bla. Esos para mí son los lineamientos para hacer el material didáctico, no el diseño instruccional. También me llama la atención que cuando hablas del diplomado, digas quiénes lo van a avalar, pero no comentes nada de cuál es su fundamentación. Debe de haber un documento que se elaboró previamente para que se logre su dictamen. Y ahí se tiene que haber expresado con mucha claridad cuáles son las corrientes pedagógicas que lo fundamentan, qué uso le dan a los recursos, a los materiales de apoyo, si es virtual, si es presencial, si es híbrido, cuánta carga tiene presencial, o sea, ese pequeño detalle de iniciar tu trabajo dando las pautas que vienen desde el diseño del diplomado es muy importante para encontrar en dónde encaja especialmente esos lineamientos que tú quieres establecer y que son específicos para ese diplomado. No es un lineamiento para hacer video educativo, no. Son lineamientos para hacer videos para ese diplomado. Y es lo que a ti te llama la atención y es lo que debías de haber hecho en deducción de la revisión del estado del arte. Ya hay algo, me imagino yo, publicado sobre videos de prácticas de laboratorio. No necesariamente para la temática que ocupa, que es lo de la epilepsia, pero sí para otras cosas en formación de estas líneas que requieren prácticas en laboratorio y que ya hay videos. Esos te van a dar elementos para tú ir ubicando qué lineamientos sí te conviene o quieres o te gustan o tu academia acepta para formar parte de esos materiales, ¿sí? Entonces yo recomiendo seguir investigando experiencias, pero también tener muy en cuenta el enfoque del diplomado, lo que vas a poder sacar de su dictamen, ¿sí? Esto de el uso del video y la elaboración del video educativo forma parte de tu marco teórico. Sin embargo, hacer más la precisión de el uso del video educativo para fines de obviar las sesiones presenciales en laboratorio, a mí me parece de vital importancia y es lo que tú realmente tienes en mente. No producto necesariamente de la pandemia, sino una vez que esto pase, que esperemos sea pronto,
¿sí? Se pueda seguir utilizando este material y teniendo las bondades que tú marcas de que hacer las prácticas en laboratorio, cada que se lleva a una corte del diplomado, pues va a ser muy caro, va a ser oneroso para la institución y para los participantes. En cambio, si tienes tú un material en video que reúne esas condiciones que tú marcaste en esos lineamientos, se pueden estar utilizando una y otra vez con las diferentes cortes del diplomado, ¿sí? No marcas en tu documento objetivos. Eso, conforme vayas avanzando en tu posgrado, pues también lo vas a ir afinando. Pero sí, yo te sugiero darle otra lecturita al dictamen del diplomado y ver si tiene algo específico para bajo qué directriz de el enfoque pedagógico didáctico se está haciendo y qué uso se le da a los recursos de apoyo. No es un diplomado basado en los videos. Los videos, como ya lo comentaste, son recursos de apoyo para las prácticas. Habrá sesiones con los profesores vía remota o presenciales, habrá lecturas, habrá investigaciones, pero tú quieres hacer videos con ciertas características para ciertos objetivos. Y eso lo entendí en tu presentación. No me fue muy claro en tu documento, ¿sí? Por demás, me parece un trabajo muy importante, de mucha trascendencia, pero que también desde ahorita tienes que estar cuidando la calidad del escrito que presentas. Entonces, yo desde ahorita te pido que tengas mucho cuidado en tus citas y tus referencias, ¿sí? Que te hagas súper amiga del APA y que sepas muy bien lo que son las referencias de cita y las referencias finales, y que tengas muy presente que no se pone en referencias finales ningún autor que no se citó en el texto, y cómo se hacen de acuerdo al manual de la APA. No sé si estén manejando la versión 6 o la 7, eso es ya cosa muy específica del posgrado, pero eso le va a dar más calidad académica a tu documento y por lo tanto al resultado de ese documento, que insisto, van a ser quizá los lineamientos para la elaboración de este material, pero platícalo con tu asesor de proyecto si conviene eso de diseño instruccional, ¿sí? Y reforzar un poco más el estado del arte y de acuerdo a lo que veas en el documento del dictamen, reforzar también tu marco teórico. Felicidades por lo logrado y si en algo puedo apoyarte también quedo a tus órdenes y pues adelante, el camino está trazado y hay que llegar a la meta. Gracias. Muchas gracias, maestra Elba, y muchas gracias, maestra Mayela. Pues muchas gracias, Isabel. Estuvimos tomando las notas. Estas sesiones se están grabando